Si esto no se lo han dicho en algún lugar, escúchelo por favor y nunca, nunca se lo olvide. Todo el profeta Malaquías se escribió como la reprensión y el llamado de atención final más grande que le diera Dios a través de un profeta del Antiguo Testamento hasta que llegara Juan. Algo que mostramos ayer en exégesis bíblica era de qué significan los evangelios, para qué son, qué muestran, cuál es el propósito, dónde está la revelación de la iglesia, cuándo la iglesia fue revelada, porque era un misterio. Y mostramos todo eso, un ejercicio exegético hermoso para comprender la Biblia y que nadie te eche cuento y que tú seas un espadachín de la palabra del Señor. ¿De qué me sirve a mí yo aquí tener destreza, pero usted llega por allá y llega alguien y lo agarra y lo corta todo, y lo pica en pedacitos y se lo come con yuca? ¿De qué me sirve a mí? Yo no quiero que usted nadie se lo coma con yuca, con Biblia en mano, hermano. Al mojo. Hay gente que están en las iglesias, pero se lo agarra cualquiera con una doctrina rara y se lo come con yuca. Sin problema. Malaquías es un texto bíblico, un profeta bíblico dedicado exclusivamente a la nación de Israel. Hermano, entiéndalo por amor de Dios, no existía la iglesia. No había iglesia. La iglesia era un misterio. Estábamos destinados a un sacerdocio diferente según el orden de Melquisedec. La reprensión que venimos viendo desde Jacob hermanos, médicamente y también a nivel legal, cuando en un proceso médico, alguien que se está atendiendo médicamente en un hospital, cuando es un problema, una enfermedad no común o un procedimiento no muy común, los propios médicos utilizan la terminología jurisprudencia. ¿Qué significa la jurisprudencia? Que si hay archivos, si hay documentos de un procedimiento que se haya realizado sobre esa misma enfermedad o padecimiento en el pasado, ellos tienen derechos o tienen libertades para aplicar un procedimiento igual o similar a algo que ya funcionó en el pasado. Médicamente hablando, si un paciente con una condición delicada, pero que el procedimiento que se va a hacer no tiene jurisprudencia, es decir, no hay registro de eso, no hay registro de qué se hizo en relación a esa situación, a ese padecimiento. Es muy difícil que una junta médica admita que se apliquen procedimientos nuevos a una persona, por más recomendado que sea, por muy novedoso que sea. Si no hay un documento que indique que ya se hizo algo, no es que sea imposible, pero tiene que pasar un filtro muy fuerte para que una junta médica apruebe un procedimiento sobre alguien. Pero cuando hay una jurisprudencia y ya se estableció un precedente, no hay ningún inconveniente con que un hospital, una junta médica digan vamos a aplicar el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay un documento que lo avala. Igualmente en el argot legal, los abogados saben mucho de eso, la jurisprudencia tiene un valor muy grande para aplicar la ley. En Dios es aún mayor. En nuestras iglesias no se ha enseñado mucho eso, de que Dios, aún en su soberanía, su omnipotencia, Dios no hace
según lo que Él quiere, sino según lo que Él establece en su palabra. Yo quiero estar del lado de ese Dios que aún siendo omnipotente, Él dice: yo soy omnipotente, pero yo hago lo que yo escribí, lo que yo establecí. Dios no hace absolutamente nada de forma arbitraria. Dios es un Dios de mandamientos, de preceptos, de estatutos, un Dios de orden, un Dios hermoso, demostrando que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo absolutamente lo que se está haciendo para el rescate del hombre, para el rescate del ser humano, para el rescate de nosotros, está cumpliendo con todos los requisitos que en absolutamente ninguna área nadie puede reclamar. Nadie puede decir: bueno, es que tú hiciste una excepción, te saltaste una regla, cómo tú enviaste al Dios hombre, cómo enviaste a tu hijo, si no hay jurisprudencia, eso no se hizo, ¿dónde está el documento que avala? ¿Es porque tú eres Dios nada más? ¿Por qué tienes un pacto establecido sobre mejores promesas con gentiles? ¿Dónde está la jurisprudencia de ese pacto? Dios fue preparando absolutamente todo. En Padre Abraham se establece una ratificación de un pacto. El hijo de la promesa representaría el hijo de la promesa del Padre. De ese hijo de la promesa surge ahora otro hombre que marcaría un pacto a una nación que se constituiría a través de un hombre llamado Jacob. Y de ese hombre llamado Jacob surgen las jurisprudencias, surgen los tipos, surgen los documentos legales en el mundo espiritual para que en el tribunal supremo de Dios, cielo, tierra y debajo de la tierra, todos sepan que tenemos nosotros un Dios 3 veces santo, que es justicia y amor. Cuando nosotros presentamos este tipo de enseñanza, este tipo de fundamento, lo hacemos con una razón y un objetivo muy grande: que Cristo sea glorificado y exaltado. Hermanos, aún el Espíritu Santo tiene una consigna. Jesús dijo: Él me glorificará a mí. Toda enseñanza, toda predicación debe exaltar a Jesucristo de punta a punta. Estamos enseñando una serie que se llama Batalla con Sabiduría, donde hay que hablar un poquito de temas: mundo espiritual demoníaco, ángeles caídos, liberación, etcétera. Pero no ha habido una sola en la que Jesucristo sea exaltado y sea glorificado. Porque el énfasis del evangelio es exaltar a Jesucristo, mostrarte que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que es un tiempo de gracia especial. Y que hay que arrepentirse y convertirse para ser parte de ese pacto establecido sobre mejores promesas. En Jacob hemos venido viendo esas hermosas jurisprudencias, lo que en teología se le llama tipos. El antetipo es el cumplimiento, el tipo es la jurisprudencia legal de Dios. Un hombre llamado Jacob se convirtió en una nación después de haber luchado literalmente con el ángel de Jehová, que era una teofanía de nuestro propio Señor Jesucristo. Vimos cómo preciosamente cambia la tipología y José se convierte ahora en el tipo del Mesías para nosotros. ¿Para quién? Para Israel. Toda la vida de José hemos visto cómo José representa a el Mesías menospreciado por su propio pueblo, amado por Israel, que es Jacob. No se confundan. Israel amó a José. Túnica especial, sueños especiales de parte de Dios. Israel en su seno como nación, a pesar de que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, el pueblo no le recibió. Israel ama a Jesucristo. Adentro.
La nación ama al Señor. Israel ama a Jesucristo, la ama. ¿Usted sabe cuántos años pasaron cuando Jacob daba a José por muerto? Lloró a ese hijo. Estuvo de luto por él. Israel sigue de luto. Porque al ellos tener la venda, no pudieron recibir al Mesías. Los suyos no le recibieron. Fueron las 12 tribus, fueron los 12 hermanos quienes menospreciaron a José, envidiaron su túnica y vendieron a José. Lo entregaron en manos de gentiles. La historia de Jesús. Fue la propia nación de Israel quien, al ver al Hijo del Dios viviente haciendo milagros, prodigios, ¿de quién viene esa autoridad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Los milagros, cuando hizo el milagro para que Lázaro fuera resucitado, en ese momento llegaron a la conclusión de que había que eliminarlo. Y así como Israel dio por muerto a José, la nación de Israel dio por muerto a un Mesías que ellos no recibieron. La semana pasada vimos cómo en el propio Isaías capítulo 66 leímos cómo habla de un enlutamiento. Los que se alegren con Israel y los que os enlutáis por ella. Tuvimos que ir a la palabra. Hay un enlutamiento en este tiempo. Para nosotros es una bendición tener la revelación que nos indica qué ocurre con ellos, el gran amor y proyecto de Dios de tener a todos sometidos a desobediencia para tener misericordia de todos. Qué hermoso fue ver a José en esa tipología de que se dará cumplimiento final la vida de José como tipo del Mesías, cuando la reunión que se registra en Génesis, que José perdona a sus hermanos. Igual nuestro Señor perdonará, no tendrá absolutamente nada. Y la semana pasada vimos cómo el profeta dice, y llorarán y se lamentarán. Todas las tribus se lamentarán, pero serán consolados. Aleluya. Eso se dará en el milenio, dándose finalmente el cumplimiento como tipo de aquel sueño de José, que las 12 espigas se inclinaban al joven José y la luna, el sol y las estrellas también lo hacían. Y eso ocurrirá, hermanos, tiempo futuro próximo en el milenio de nuestro Señor Jesucristo, donde el tipo de José como ese Mesías para Israel, finalmente nuestro Señor abraza y consuela a la nación de Israel. Yo les digo honestamente, hermanos, a mí me hubiese gustado mucho que comenzando el evangelio alguien me hubiese dicho esto, porque parece sencillo, hermanos, pero no es tan sencillo. Esto te ubica, esto te hace decir, Señor, eres grande, gloria a tu nombre. Cómo todo puede partir desde una profecía, cómo todo puede partir mucho más antes, aún desde Abraham. 3 hombres se convirtieron en el dibujo de Dios para marcarnos a nosotros el proyecto de Dios para el rescate del mundo. Si eso me lo dicen a mí en mis inicios, yo me enamoro de esas historias, y cuando yo voy a Génesis, Éxodo, Número, Levítico, yo voy con un hambre diferente. Yo me quiero comer esa lectura porque ahora yo comprendo qué significa. Pero si yo te mando a leer, hermano, ¿dónde comienzo a leer la Biblia? Arranca por Génesis y te vienes tú. No llegaste ni siquiera a Éxodo, ya tú estás aburrido. Como principiante tienes que tener una sed muy grande. Pero como principiante, con toda la competencia que hay en el bombardeo de redes sociales, Netflix, entretenimiento, Internet, YouTube, hermanos,
No hay tiempo, la gente no tiene tiempo. Por eso el éxito de plataformas como TikTok, que tienen un mensajito de 1 minuto. Y eso ha llegado a nuestras iglesias. Yo no tengo nada en contra personal de la plataforma. Pero hermano, así como usted disfruta de un mensajito de 1 minuto, eduque su alma para decir, también voy a poder disfrutar de una enseñanza el tiempo que tome la enseñanza. Eduque su alma para no parecer que tenemos aquí algún asunto personal con plataformas de redes sociales, que todo el mundo se está metiendo en el asunto. Amén. No tengo nada en contra. Lo que tengo en contra es de que no exista en nosotros ese apetito. Ahora, cuando usted, después de una enseñanza como esta, usted vaya por su cuenta y usted diga, ¿sabes qué? Me voy a sumergir en todo lo que está escrito y voy a ver ahora la hermosura del proyecto de Dios. Una de las cosas que no se han logrado dejar claro en nuestro evangelio, hermanos, porque tristemente a veces parece que no hay tiempo para esto. Yo te tengo que dar una descarga emocional para que tú te vayas diciendo poderoso el culto. Poderoso, poderoso. No. Nuestro Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden, no una, todas estas cosas que os he mandado. ¿Y sabe qué es todas? Todas. Todas. Y si me la enseñas en un orden donde tú no vas a sentir dependencias, tú no vas a sentir que necesitas mucha ayuda, sino que tú dices, me sé el caminito para llegar allá, me sé el caminito para llegar acá. Es más, ¿sabes qué? Yo siento que ya yo puedo enseñar lo que significa Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes se dieron cuenta que ya ustedes tienen la capacidad de mostrar que Abraham, Isaac y Jacob no son una simple historia. Que no necesariamente vas a irte para esos textos a buscar aplicaciones, sino que tú vas a mostrar ese Dios perfecto, santo 3 veces, grande en misericordia, y que Él es justicia. Dentro de la justicia de Dios, una de las cosas que no se logra comprender, hermanos, y es donde vienen confusiones doctrinales sobre énfasis a mano izquierda o a mano derecha. Usted sabe que en este caminar, qué tan duro es tener un balance centrado, ¿sí? Esto no es fácil. Esto no es fácil. Porque te vas demasiado a la izquierda o te vas demasiado a la derecha. O eres demasiado religioso o eres demasiado libertino. Y aquí hay que tener, hermano, una firmeza, un centro, un balance increíble. Y eso solo lo hace y lo permite la palabra de Dios. Una de las cosas que no permite el balance en la doctrina bíblica, hermanos, es no comprender que la nación de Israel fue un pueblo destinado a caer para que usted entrara. Un hermano muy querido que estudia con nosotros a distancia. Hermano, hay gente que usted no tiene ni idea hasta dónde está llegando esto. Y por eso a veces nosotros decimos, bueno, desde este humilde lugar, pero uno no sabe hasta dónde Dios está llevando esto. Hay personas pidiendo coberturas, hermanos. Y nosotros estamos aquí comenzando la obra. Pero hay un proyecto de parte de Dios, ¿sí o no? Sí. Aleluya. Y el proyecto no le ponemos barreras. No le ponemos forma de medida ni de escrutinio. No. Esto lo lleva Dios. Cuando la nube se mueve, nosotros nos vamos a mover, ¿verdad que sí? Y si en el futuro el Señor mueve a gente y dice, ¿sabes qué? Esa visión me gusta. Y si quieren unirse a la causa, nosotros vamos a tener los brazos abiertos, ¿verdad que sí? Amén.
Pero para tener un balance y que nosotros no caigamos ni a izquierda ni a derecha, nosotros tenemos que entender en amor, escuchen, en amor lo que le ha ocurrido a la nación de Israel. La situación actual de Israel, ¿cuál es? Y el hermano que les dije dice, hermano, ¿qué es esa banderita atrás? Hermano, usted está hablando de que no hay que estar judaizando y usted está con la bandera. Yo, hermano, precisamente no queremos que nos cataloguen de antisemitas. Y las cosas de Dios, me tocó participar de un evento en pro de Israel donde se iba a orar por Israel y nos regalaron estas banderas y nos dijeron, tienen que colocar esas banderitas por ahí donde se vean, porque la Biblia dice, amarás a Israel. Amarás a Israel. Pero hay que amarla con el balance, ¿verdad? Con el balance que el Señor nos muestra. Y hoy vamos a continuar viendo, hermanos, ese proyecto de Dios que hace que un pueblo pueda estar en este momento en un periodo de disciplina. Y para avanzar en eso, hermanos, porque queremos hacer detalle, recordemos la punta de partida de Génesis 49:5. Solamente para recordarlo rapidito, posiblemente habrán personas que se están conectando con nosotros por primera vez, quizás están viendo esta serie por primera vez. Por designios de Dios, y es lo que más nos sorprende, y bueno, no nos sorprende, es el Dios Todopoderoso, pero nosotros decimos, wow. Como en Génesis 49:5 hay un designio de Dios por el comportamiento de dos hijos de Jacob. ¿Cuáles son esos hijos? Simeón y Leví. Recordando nada más el texto para avanzar rápido, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, dice Jehová, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor, en su rabia, en su enojo mataron hombres. En su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor. ¿Cuál furor? El de Simeón y de Leví, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré de Jacob. ¿Qué dice el Señor? Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Dios está mencionando aquí el nombre del hombre que se convirtió en nación y después la nación. Todos sabemos que fueron Simeón y Leví quienes motivaron a sus hermanos a levantarse en contra de los que habían violado a Dina. ¿Quiénes eran ellos? La gente de Siquem. Esa violación de su hermana fue la punta de partida. Y de aquí, hermanos, nos vamos a seguir moviendo en adelante. Ustedes conmigo pudieron ver cómo en Deuteronomio capítulo 32, Dios establece una sentencia contra la nación de Israel que ya le da más fuerza y más lugar. La semana pasada mostramos cómo en Deuteronomio 18 Dios habla de un profeta, ¿verdad que sí? Un profeta igual que Moisés le va a levantar, pero ahora el profeta representaba al Mesías. A este oiréis, y el que no escuchare las palabras de ese profeta tiene que pasar por un juicio de Dios. Significaba que ese profeta no era cualquier profeta, era la primera tipología del Mesías como profeta, oficialmente, de ahí en adelante. De la roca que te creó te olvidaste, dijo Moisés en el cántico, estoy leyendo en Deuteronomio 32:18. De la roca que te creó te olvidaste, le está hablando a Israel, no se equivoque, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Dios está tomando una decisión nueva. No, la profecía de Jacob ya había determinado que Dios se iba a apartar de ellos en Jacob y después en Israel. ¿Qué significa apartarse de ellos en Jacob y en Israel? Que vendría una sentencia primaria, yo los apartaré
juntaré en Jacob y los esparciré en Israel. Quiere decir que ya ellos siendo nación de Israel, Dios los iba a esparcir. Ya había una sentencia. Sobre todo la sentencia aplicaba mayormente a la tribu de Leví. Bienvenidos. Ahora, teniendo esto como recordatorio nada más de prácticamente nuestro contexto bíblico para esto, les recuerdo que estamos haciendo. Estamos recordando que nuestro Dios en su proyecto había determinado que la nación de Israel caería desde la profecía de Jacob. Vaya conmigo ahora, vamos a ver textos nuevos en esto. Vaya conmigo, por favor, a Isaías capítulo 1, versículos 10 en adelante. Cuando usted comience a ver y a leer conmigo allí, cuando Dios se está refiriendo a ellos como príncipes de Sodoma, le está hablando a la nación de Israel. Lo que quiero que ustedes vean es lo duro, hermanos, de la caída de Israel. Hermano, la nación de Israel llegó a sacrificar sus hijos a Moloc y a los ídolos. La primera idolatría condenada en la palabra de Dios fue la propia idolatría de la nación de Israel. El primer reformador de la nación de Israel fue el profeta Elías. Fue el primero que como profeta después de Moisés les marca el pecado y la condenación y la apostasía que habían caído. La apostasía no es una palabra que aplica ahora. Parece que, la apostasía es ahora en tiempos finales. No. Israel apostató con ídolos y sacrificando. Esto lo tenemos que comprender, hermanos. ¿Sabe por qué? Por los sobreénfasis que existen en relación a Israel, no entendiendo que había un designio. Isaías 1:10 dice Dios hablándole a la nación de Israel: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Y aquí se le está hablando a la nación de Israel. Acuérdese que Sodoma y Gomorra ya había desaparecido. Está Dios tomando de que así de corrupta como era Sodoma y Gomorra en pecado, en abominación, incluyendo inmoralidad sexual, de la misma forma había caído Israel. Dios no está mencionando Sodoma y Gomorra en relación a Israel porque era no, el mismo nivel de corrupción que tenía esa ciudad. Aquí está hablando Jehová. Seguimos leyendo. Pueblo de Gomorra, mira lo que dice Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Hablando del sistema de sacrificio levita. Hermanos, aquí yo quiero que usted entienda que este tipo de sacrificio no lo hacían todas las tribus. Ya ustedes lo saben, pero lo tengo que recordar, porque el énfasis que voy a marcar ahora tiene relación precisamente que nuestro Señor no podía ser un sacerdote de Leví. Tenía que tener un sacerdocio diferente. ¿Quién recuerda en qué orden, qué personaje marca el orden del sacerdocio de nuestro Señor? ¿Qué personaje? Judá. Judá marca el linaje, porque no podía ser de Leví. Pero el sacerdocio fue previo a Jacob. Melquisedec. La gente allá quería decir algo. Allá estaba, ¿viste? Allá está. Jenny estaba clarita en la transmisión. ¿Quién más dijo correctamente en la transmisión? Para ver. Jenny nada más. Bueno, premio para Jenny. Le mandas por ahí. Mándale un yapi. Gloria a Dios. Hermanos, Melquisedec marcaría
ese sacerdocio diferente, porque tenía que ser un sacerdocio no humano, no de hombres, ni por hombres. El precedente del sacerdocio de nuestro Señor no era humano, porque Él era el Hijo del Dios viviente. Él era el Hijo del hombre. Él era el Dios hombre, el Cantropos. Entonces no podía ser de Leví, porque Leví estaba destinado a caer. Era imposible. Seguimos leyendo aquí, por favor. Verso 12, Isaías 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? O sea, ¿quién se los está pidiendo? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Tiene estas, hermanos, estas son palabras muy... Cansado estoy de soportarla. Y se le está diciendo a un pueblo que había sido escogido por Dios. Ya Dios no quería más holocaustos ni sacrificios. Ya Él quería su sacrificio santo. Lo único que calmaría la ira de Dios ante la desobediencia del hombre caído en Adán, la desobediencia de algunos de sus propios hombres que levantaba. La herida de Jacob venía siendo marcada a través de la historia. Israel se caía, se levantaba, se caía, se levantaba. Porque nadie podía cumplir la perfección que un solo hombre podía cumplir, llamado Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Uno de los profetas dicen que si Daniel y que si Job se levantaran para intervenir, eso lo dice el profeta Zacarías, ni siquiera la intervención de estos hombres, menciona 3 el profeta, ni siquiera la intervención de esos hombres podría detener la ira de Dios. Y eran hombres santos. Dios estaba esperando a su Hijo que derramara en la cruz su sangre para venir por nosotros. Quiero que se mueva rapidito porque le quiero dar un contexto fuerte a esto aquí mismo en Isaías 28. Isaías 28, versículo 7. La palabra de Dios dice: pero también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. Escuche bien. ¿Quiénes se entontecieron? El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Y aquí no se está hablando de licor, se está hablando de contaminación y la abominación que marcó Dios en el capítulo 1 de Isaías. Por favor. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, repito, erraron en la visión, tropezaron en el juicio porque toda mesa está llena de vómito y suciedad. Mire qué palabras tan fuertes, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? O sea, conocimiento. ¿O a quién se hará entender doctrina? Hermano, para los que dudan, para Dios es muy importante el conocimiento y la doctrina bien enseñada. Fíjense que es lo primero que marca Dios aquí. A la gente hoy le hablan de doctrina y dicen no. Enseñanza, no. Para Dios es prioridad. ¿Quién se enseñará ciencia que tiene que ver con conocimiento? ¿O a quién se hará entender doctrina? Mire lo que dice el Señor: a los destetados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales le dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Porque a los suyos vino, pero los suyos, en lengua de tartamudo, ¿no le dice algo? En la enseñanza de ayer, aleluya, parábolas. Hermanos, no es un capricho nuestro cuando nosotros decimos que en Isaías capítulo 6 se le dice: diles y no van a oír, háblales, no van a comprender. Engruesa el corazón de este pueblo para que viendo no vean, ni oyendo oigan, ni yo los sane, ni se conviertan. Dios determina que el Mesías vendría a la tierra, se encarnaría, se presentaría delante de ellos, no lo recibirían, lo aborrecerían, como dice el profeta, aquí mismo en el profeta Isaías 53. En lengua de tartamudo es una lengua que ellos no iban a entender. Esto viene siendo literalmente un sinónimo de hablarles de forma tal que ellos no comprenderían. Le estoy repitiendo Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Por qué dice hablará y no dice hablaré? El Padre está dando referencia de lo que haría el Hijo. Hace poco tuve una discusión teológica con un tío muy sabio en asuntos de historia y bíblica, pero tenía una distorsión completa del designio de Dios sobre la nación de Israel y no comprendía que la nación de Israel tenía un designio de caer y de no recibir al Mesías para darnos entrada a nosotros. Y en todos los profetas usted va a encontrar que Dios decide que ellos no van a comprender, no van a entender. Y para los que no están familiarizados, porque hermanos, nosotros podemos decir lo que queramos, pero no todas las personas conocen toda la Biblia. Usted sabe que a veces hay que retroceder. Yo le digo a la gente Isaías 53, y usted sabe de qué se trata, ¿verdad? Usted sabe. ¿Tú sabes, Andrea? No, ¿verdad? No sabes. No podemos decir todo el mundo sabe. Nos estamos equivocando. Hermano, si yo tengo que repetirle algo, ¿a usted eso le perjudica? ¡No! Si dentro de lo que yo estoy enseñando doy una vueltita de nuevo, usted sabe qué pasa en su corazón, se afirma. Esa verdad se afirma, cada vez está más firme, me está dando cada vez más datos, más texto. Esto está más claro cada vez. Una verdad absoluta. Pero para nuestros nuevos pollitos, ovejitas del Señor, tanto aquí presentes como los que están en casa, Isaías capítulo 53, donde todos ya prácticamente conocen. Vamos a leerles a ellos un poquito. Isaías 53, versículo 3, para no leerles todo, dice así, hablando del Mesías. Yo quiero esperar a que los pollitos y ovejitas se encuentren el texto. A ver, una señal. ¿Ya? ¿Segura? Bueno, Isaías 53, versículo 3. Ahora sí leamos todos. Despreciado, ¿quién? El Mesías. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, esto hizo la nación de Israel con nuestro Señor Jesucristo. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados. Usted sabe lo que le pasó al Señor. Usted va a ver el dibujo de aquí del Mesías sufriendo. Por herido de Dios y abatido. No de los hombres, Dios lo sometió, Dios lo sujetó a esto. ¿Por qué? Porque en Isaías 6, ¿qué dijo él? Heme aquí, envíame a mí.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos. ¿De todos quiénes? De todos los que creen, de todos los que se arrepienten. Para los asuntos de la predestinación, anote y subraya ahí, por favor, gente, predestinación. Cargó en él el pecado de todos. ¿Todos cuáles? Los que creen, no todos los predestinados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Le voy a preguntar a la ovejita más chiquita de acá, Andrea, usted que está viendo allí a Jesús, ¿verdad? Porque cuando vemos las imágenes que hemos podido apreciar por medio del cine, sabemos lo que vivió nuestro Señor y de lo que dan testimonio los evangelios. Entonces, esto se está escribiendo, para los que saben y los que no, 750 años antes de Cristo. Esta profecía es tan precisa, tan exacta, que este capítulo es prohibido para los judíos leerlo. Tengo un video que el que me lo pida se lo voy a mandar. Un joven judío en Jerusalén evangelizando a otros judíos, precisamente haciéndole preguntas de Isaías 53. Posiblemente voy a colocar un pedacito, si este video se sube y se edita, voy a colocar un pedacito de ese video por esta zona de lo que estoy hablando, para que vean de qué se trata. Les hacían preguntas a ellos y ellos, mira, este muchacho judío que tenía la revelación y el espíritu, los encerraba, no había forma, no se les podía escapar. Por eso es hermoso que tú conozcas todas estas cosas, que tú sepas dónde está Daniel también hablando del Mesías. Como Daniel, en Daniel capítulo 9, 24, 25, 26, él está diciendo, el profeta Daniel está diciendo que el templo sería destruido después de la muerte del Mesías. Y se cumplió. Este capítulo yo le voy a pedir a toda mi gente nueva, a los jovencitos, que por favor se lean todo Isaías 53. Y voy a hacer preguntas a cierta gente por ahí, que no voy a decir nombres. Ahora, salga de Isaías, por favor, y váyase a Jeremías. Está después. Cronológicamente va avanzando el programa de Dios. Cronológicamente Dios va avanzando. Con cuál designio Israel sería llevado a este punto para que usted tenga entrada. Dígale amén a eso. Hermano, Israel pagó un precio que ni saben. Y ellos tendrán su recompensa, aunque no lo entiendan. Aunque no lo entiendan. Amén. Jeremías capítulo 8, versículo 8. Fíjese bien lo que dice el texto. Por favor, en casa apunten. Capítulo 8, versículo 8 del profeta Jeremías. Seguimos con la tribu de Leví, seguimos con el tema sacerdocio. ¿Cómo dicen? La versión Reina Valera dice, ¿cómo decís? Es decir, Dios está diciendo cómo hablan ellos. ¿Cómo hablan ellos? ¿Qué tienen en su corazón ellos? Ahora Dios va a revelar lo que está en el corazón de ellos. ¿Cómo dicen? Nosotros somos sabios. Así se consideraban ellos y estaban corrompidos. Dios les llamó Sodoma y Gomorra, les llamó que la mesa estaba llena de vómito, y dice Dios, el corazón de ellos dice lo siguiente: nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente aquí responde Dios, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Pónganme atención. La nación de Israel llegó a sentir que ellos eran dueños de la ley. ¿Sí? Recuerden lo que leímos en el 28 de Isaías. Renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá.
¿Sabe qué quiere decir Isaías cuando está hablando de un poquito aquí, un poquito allá? Buenas noches. Buenas noches. Amén. Bienvenida. Gracias. Gloria a Dios. Cuando el profeta Isaías está hablando de un poquito aquí, un poquito allá, lo voy a repetir, por favor. Por favor. Vuelva de nuevo a Isaías 28. Isaías 28, 10. Por favor, subrayenlo. Subrayenlo porque Isaías 28, 10 tiene relación directa con Jeremías 8:8. Porque estamos hablando de un pueblo que tuvo la osadía de cambiar la ley, la osadía de añadirle a la ley. Lo que usted está viendo en Isaías 28, 10 es cómo la nación de Israel le añadía a la ley lo que no estaba en la ley. Repito el texto, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. ¿De qué está hablando el profeta aquí? De la ley. Línea sobre línea. ¿Línea de qué? De los preceptos de la ley. Un poquito aquí, un poquito allá. Hermanos, escuchen. La nación de Israel pensaba que añadirle un poquito en algunas cosas no tenía ningún problema. El problema es la acumulación de poquitos. Hermano, se hace hábito a veces si uno da permiso a hacer algo poquito. Cuando acuerdas, te das cuenta que caíste en un hoyo porque está escrito que un abismo te hace llegar a otro abismo. La nación de Israel empezó cambiando poquitas cosas, rengloncitos, pero se le hizo un cúmulo de cosas y que torcieron la ley de Dios. Ahora, muévase al lugar a donde íbamos. Vamos a Malaquías. ¿Usted entendió el contexto de lo que yo le estoy presentando aquí? Un designio de Dios. Repita, un designio de Dios. Para que nunca se lo olvide. Un designio de Dios. Escuchen, hermanos. Entienda esto. Usted tiene que comprender algo muy grande hoy acerca del profeta Malaquías. ¿Quién me puede decir qué libro viene después de Malaquías? Mateo. Se acabó el Antiguo Testamento. Usted sabe que tenemos el Dios Todopoderoso. Ni siquiera personajes que parecen tan como que insignificantes, como que no dicen mucho en el Antiguo Testamento, significaban algo. ¿Usted cree que Dios escoge que el profeta Malaquías sea el último profeta y que escriba esto aquí? ¿Usted cree que es casualidad? Si esto no se lo han dicho en algún lugar, escúchelo por favor y nunca, nunca se lo olvide. Todo el profeta Malaquías se escribió como la reprensión y el llamado de atención final más grande que le diera Dios a través de un profeta del Antiguo Testamento hasta que llegara Juan. Algo que mostramos ayer en exégesis bíblica era de qué significan los evangelios, para qué son, qué muestran, cuál es el propósito, dónde está la revelación de la iglesia, cuándo la iglesia fue revelada porque era un misterio. Y mostramos todo eso, un ejercicio exegético hermoso para comprender la Biblia y que nadie te eche cuento y que tú seas un espadachín de la palabra del Señor. ¿De qué me sirve a mí yo aquí tener destreza, pero usted llega por allá y llega alguien y lo agarra y lo corta todo, y lo pica en pedacitos y se lo come con yuca? ¿De qué me sirve a mí? Yo no quiero que usted nadie se lo coma con yuca, con Biblia en mano, hermano. Al mojo.
Hay gente que están en las iglesias, pero se lo agarra cualquiera con una doctrina rara y se lo come con yuca. Sin problema. Malaquías es un texto bíblico, un profeta bíblico dedicado exclusivamente a la nación de Israel. Hermano, entiéndalo por amor de Dios, no existía la iglesia. No había iglesia. La iglesia era un misterio. Estábamos destinados a un sacerdocio diferente según el orden de Melquisedec. La reprensión que venimos viendo desde Jacob, Moisés, Isaías, Jeremías, y hay mucho más, pero para ser concretos, termina en Malaquías, hermanos. ¿Cómo comienza Malaquías 1:1? Alguien que me lo diga con voz de trueno, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Alguien que me lo lea. 1:1. Nadie, poca gente floja aquí. Señor, mándame gente valiente, Padre, en nombre de Jesús. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. ¿Contra quién? Contra Israel. Hasta ahí, hermana. ¿Contra quién? Contra Israel. Contra Israel. ¿Qué dice tu Biblia, Grace? Contra Israel. ¿Qué dice tu Biblia, Josué? ¿Qué dice su Biblia en la casa? Contra Israel. Okay. Un poquito más dirigida. La versión de Quique dice dirigida. Ahora, ¿quién me dice cómo comienza Malaquías capítulo 2, versículo 1? Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Para quién? Para vosotros, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿Qué dice la tuya, Kiki? Ahora pues, este mandamiento es para ustedes los sacerdotes. Si no me hacen caso ni se deciden honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición. Una de las reglas más importantes de la exégesis bíblica, la hermenéutica y todos sus derivados, es respetar contexto cultural histórico. 2. El emisor, Jehová de los ejércitos por medio del profeta. Y el otro es el receptor, a quién se le está hablando. Malaquías 1:1 te dice a quién se le está hablando. Malaquías 2:1 te está diciendo específicamente a ustedes, sacerdotes de Israel. Para que no se confunda. Hermano, escuche. Ni siquiera se le está hablando aquí al pueblo, el populacho, sacerdotes de Israel. Y para que no existiese confusión alguna, Dios deja cosas muy claras y muy sentadas. Malaquías 2:4 dice así. Léalo conmigo ya que está aquí. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Mire, Dios está refiriendo dónde comenzó el asunto. Para separar las cosas. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mi pacto con él, con Leví. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de la verdad estuvo en la boca de Leví, e iniquidad no fue hallada en los labios de Leví. En paz y en justicia anduvo conmigo. Yo no tengo problemas con Leví. Y a muchos hizo apartar de iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mira dónde cambia la película en el 8. Hasta allí llegó la referencia buena de Leví. ¿Qué dice el 8? Mas vosotros. Hasta ahí llegó la película. Hasta ahí llegó la caricia. La caricia de Dios llegó hasta el 8. Mas vosotros. Es decir, seguimos hablando. Dios está haciendo una excepción. Lo que yo establecí con Leví, con Moisés, fue santo. Siguieron mis mandamientos,
obedecieron, la gente se arrepentía. Cuando ellos amonestaban al pueblo, el pueblo volvía a la senda. Pero ustedes, mi problema es con ustedes, sacerdotes. Y en 8:8 de Jeremías, ¿qué dice? La ley de Jehová está con nosotros. Ellos se sentían dueños, le añadían un poquito aquí, un poquito allá. Este recorrido va a ser rápido en Malaquías. Miren lo que dice el capítulo 3, verso 1, hablando del Mesías Cristo, apuntando a Cristo. He aquí yo envío mi mensajero, aleluya, nuestro Señor, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Por qué? Porque nos limpia de todo pecado, porque nos purifica con su sangre, aleluya. Aquí se estaba anunciando al Mesías y hay una promesa. La promesa es que toda la suciedad de Israel sería limpiada por Él. Escuche, nuestro Señor Jesucristo, además de darnos a nosotros la salvación, la vida eterna, nos lavó con su sangre, fuimos lavados y comprados, nos dio redención, remisión, propiciación, nos dio herencia, estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo, estamos bendecidos con toda bendición celestial en los lugares celestiales. ¿Qué más tú quieres? El que quiere más que le piquen caña, dice mi papá. El que quiere más que le piquen caña. Hermano, se escuche, es necesario que usted entienda quién es en Cristo. ¿No es hermoso? Pero Israel sería purificada también por la obra del Señor. Por esa razón, en Jacob hay una promesa en el 12, pero hay un pacto en el 17. Perdón, en Abraham. Corríjame cuando yo me equivoco. En Abraham hay una promesa en el 12 donde entramos, somos hijos de la promesa. Pero la circuncisión en Abraham también apuntaba a la limpieza que haría el Mesías también por ellos. Lo único que ocurre y que pasa es que el apóstol Pablo dice que mientras estemos nosotros, ellos tienen un velo, pero cuando se dé la plenitud de los gentiles, dice Pablo, entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Pero el trabajo ya está hecho. Ya el trabajo está hecho. La obra de nuestro Señor, según la carta a los Hebreos, fue una sola vez y para siempre por nosotros y por ellos. Lo que estamos aquí es en un desarrollo de tiempos, dispensaciones de Dios, dándole al mundo que se pierde, a usted y a mí, a los que no conocíamos. No teníamos ciudadanía celestial y ahora usted tiene la ciudadanía del reino de los cielos. Usted no es venezolano, usted no es colombiano, usted no es panameño, usted no es bocatoreño, usted no es chepano, usted le pertenece al reino de los cielos. Su ciudadanía ahora es hijo de Dios. Si en el mundo espiritual le pidieran cédula de identidad o pasaporte, usted tendría que enseñar una que diga, soy hijo de Dios. Dígale amén a eso. Denle un aplauso al Señor. Me pongo bravo. Gloria a Dios. El jabón de purificador también limpiaría a Israel. Leamos Malaquías 3:3. Y se sentará, ¿dónde? A la diestra, para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Aleluya. Gloria a Dios. ¿A quién va a limpiar también? A los hijos de Leví.
el que es como jabón de lavadores, dice, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Ya no habrá la ofrenda que Dios no quería, ya no habrá la ofrenda que Dios dice, ya yo no quiero sus sacrificios, sus animales engordados, ya yo no quiero nada de sus fiestas solemnes, ya todo eso me apesta, decía Dios. Yo quiero ahora el sacrificio santo, pero ese sacrificio santo solo podría llegar cuando el aroma de la sangre del Cordero llegara al trono de la gracia de Dios. Y así como nos limpió a nosotros, dice el Señor, lo leo de nuevo, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, aleluya, porque el león de Judá es el que la trae, y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. ¿Qué quiere decir? Que esa complacencia que él acaba de decir de Leví volverá a Dios. Ese pacto con Leví fue todo bien. Él hizo ese amor que había por Leví, que se perdió por designio. Estamos viendo un designio de Dios para entrar nosotros. Pero usted tiene que comprender lo que le pasó a la nación de Israel. Escuche, y comprenderlo a cabalidad, perfectamente. Que nadie le saque textos de contexto, hermano. Yo soy enemigo de eso, hermano. A veces le mando al grupo videos de que, mira, ve papá ahí. Un video para que vean. Porque eso ejercita, hermanos. Mira lo que Dios es tan hermoso, Dios es tan perfecto, hermanos. Mira lo que dice Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Diga, mi Dios no cambia. Dios no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Quién es Jacob según todo lo que venimos enseñando? Que alguien me lo diga rápido. ¿Quién es Jacob? Israel. ¿A quién se le está dirigiendo todo el profeta Malaquías? Ay, yo mismo. Hermanos, todo lo que está integrado en el profeta Malaquías, usted tiene que verlo en el contexto correcto. Y en este punto, usted tiene que entender que cuando Malaquías 3:9 dice, malditos soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Yo quiero que usted me responda a quién se le está hablando allí. Si usted siente en su corazón darle al Señor según Leví, en ninguna parte de la Biblia dice que es condenado necesariamente. Usted es libre de hacerlo. Si usted quiere ofrendar más allá de un 10, usted puede hacerlo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que desde un púlpito te digan que si tú no lo haces, eres maldito. Porque mi Señor, el que es como jabón de lavadores, me dice en mi pacto que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es mi único problema. Yo no tengo problema con el resto, pero que nadie le maldiga su casa o su vida, su negocio, porque le digan que usted no cumple con esto. Si usted lo hace, hágalo de corazón como para Dios, libre. Lo que no se acepta es que le digan a usted que usted es maldito, porque hay que ubicarse o no hay que ubicarse. Aleluya.
nosotros tenemos que entender en qué lugar estamos nosotros en Cristo en este tiempo. Y para eso usted tiene que comprender todas estas cosas. Y yo voy a cerrar con esto, y yo le pido por favor que usted no deje de escribir cada versículo que yo le voy a dar. La mejor carta que existe para ubicarnos, además de toda la Biblia, pero aquí es muy específico, es la carta a los Hebreos. Ahí están las plumas. Escuche bien, por favor. Hebreos 7:12. Vamos a leer Hebreos 7:12, Hebreos 7:22, Hebreos 8:6-7, Hebreos 8:8-10 y toda la lista es larga. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Hebreos 7:22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 8:6-7, capítulo 8, 6-7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Dice está próximo, no es que ha desaparecido. Escucha, hermano, el mundo no puede quedar sin ley. No se equivoque con estas enseñanzas. El mundo no puede quedar sin leyes, porque lo que venció la muerte de Adán hasta Moisés fue la ley. Si no hay ley, no se inculpa el pecado, dice la palabra. Dice el apóstol Pablo que si no fuera por la ley, yo no conocería mi pecado, y lo dice en tiempo presente porque Pablo no se está haciendo el santito. Si no conozco la ley, hoy no conocería mi pecado. Él decía, ay de mí en este pueblo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si no hay ley, Satanás habría ganado la batalla. Mire, el diablo no está en contra mucho del evangelio, y sí está, pero le hace más guerra a la ley, porque la ley es la que condena el pecado. La ley es la que le dice al mundo lo que es pecado, lo que es fornicación, lo que es adulterio, lo que es abominación, lo que es idolatría, lo que es inmundicia. El problema más grande que tiene Satanás es la ley, más que el evangelio. El evangelio ha sido tan fácil de infiltrarse, tan fácil de diluirlo, tan fácil. Y por eso usted ve tantos énfasis por allá, énfasis por acá, la gente confundida. ¿Qué creemos? No sabemos qué es lo que hay que hacer. ¿La ley o no es la ley? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Cómo se come esto? ¿Palito chino o contenedor? Y por eso estamos aquí. Por eso usted está aquí. Usted no está perdiendo el tiempo, hermano. Usted no está perdiendo el tiempo. Usted está creciendo, usted está avanzando, usted está creciendo en Cristo. Usted no está perdiendo el tiempo aquí. Si no, suspendemos esto, hermano. Lo suspendemos. Así de sencillo. Yo no estoy jugando aquí al maestro, hermano. Yo estoy haciendo la obra de Dios. Tengo un compromiso con Dios de no quedarme con esto. Esto es para ustedes y para todo aquel que tenga hambre y sed. El mundo no puede quedarse sin ley, porque si no, Satanás ganaría. La batalla más grande que habrá en la recta final de lo que será tribulación y gran tribulación es el anticristo, Satanás y sus ejércitos en contra de la ley. Por eso el libertinaje. Por eso ahora los presos tienen más derechos que los libres. ¿No está viendo en Salvador el problema que tiene ese presidente ahora porque está poniendo mano dura? Ahí sí se levantan las Naciones Unidas a pelear. Pero cuando esos mismos pandilleros torturan, matan de formas atroces, esa gente acaba con familias enteras en El Salvador. Los matan a todos y los torturan.
Hermano, le mandan a las madres, a sus hijos en pedazos, con picados en pedazos, decapitados. Les mandan a las madres videos de los pandilleros jugando fútbol con las cabezas de los muchachos. Hay que hablarle así a la gente para que despierte. ¿Dónde estamos en este tiempo? Pero ahora hay un presidente tratando de poner orden y se levanta las Naciones Unidas. Ay, pobrecito ellos. Porque el diablo está cambiando, porque la Biblia dice que lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se levantarán los padres contra los hijos y los hijos contra los padres, y lo estamos viendo. ¿Quién te revela a ti eso que es malo? La ley de Dios. La ley juzgará al mundo. Lo que tiene la ley es que no va a juzgarme a mí, porque mi Señor y mi Salvador, el limpio de manos y puro de corazón, cumpliendo la ley, venciendo el pecado, cumpliendo la ley, venciendo la muerte, se levanta el tercer día y me da herencia de justicia. Esa es la diferencia. Pero no puede haber un mundo sin ley. Olvídese de eso. Es decir, se acabó. Entonces aquí ganó el diablo. No podemos entonces. Todo tiene que tener balance, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero todo en su balance. El último texto que le vamos a leer, y lo apunte por favor. Y de eso estamos hablando. Romanos 7, 6 al 7. Capítulo 7, 6, 7. Dice el Señor por el Espíritu: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿La ley es pecado? Responde Pablo: en ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. El hecho, hermano, de que nosotros por Cristo no estamos, dice, ahora estamos libres de la ley. Usted está libre de la ley, no porque usted es el perfecto, no porque usted es el que no mata una mosca, porque como los pecados se cuentan es de aquí para abajo y otros pecados visibles, pero lo que está aquí, la codicia, la envidia. ¿Usted sabe dónde se guarda la idolatría? Y la idolatría no es solo las imágenes, es todo lo que tú hagas Dios en tu corazón. Todo. El adulterio, la fornicación, dice la palabra del Señor, que nacen en el corazón del hombre, de lo que abunda en su corazón. Aún nosotros como hijos de Dios necesitamos dos cosas. Como lo dice Pablo, sin la ley yo no conocería esas cosas. Y lo otro que usted necesita es el Espíritu Santo, que te va a decir noche a noche y día a día lo que está mal. Hermano, escuche esto, aquí no hay vuelta atrás. Aquí no hay vuelta atrás. Porque el que ha puesto la mano en el arado no pone su mirada hacia atrás. Porque es mejor, dice la Escritura, no haberle conocido que haberle conocido y apartarse del Señor. Porque una vez que usted es impactado por el Espíritu Santo habiendo creído, hermano, no habrá lugar donde tú te escondas. El Espíritu Santo te va a redarguir, te va a hablar, te va a amonestar. Si tienes que entrar en proceso, vas a entrar en proceso. Si tienes que entrar en un desierto, vas a entrar en un desierto. Pero va a llegar el momento que todas las malamañas, todas las artimañas, todas las trampas, todo el juegavivo, todas esas cosas, el Señor por el Espíritu Santo te va a ir alineando, te va a ir corrigiendo. Eso no lo tenía la nación de Israel. Ese es el nuevo pacto. Hay uno que habita en ti, que es el dueño de la morada, que es el Espíritu Santo de Dios.
nosotros estamos agradecidos que el Señor haya tenido misericordia de nosotros. Pero la única manera de que haya tenido misericordia de nosotros, según las Sagradas Escrituras, hermanos, es que primero hubo una nación llamada Israel que pagó el precio. Y mientras más usted comprenda, hermanos, todas estas cosas, hermano, usted nadie le va a echar cuento. Nadie le va a poder decir a usted lo que no es suyo, lo que sí es suyo. Yo le doy gracias al Señor por esta enseñanza. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Voy a estar orando para yo cerrar, pero vamos a adorar al Señor también después de esta oración. Bendito Dios Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, esta enseñanza, Señor, que trató de recorrer desde Génesis hasta la cruz y hasta el trono de la gracia, pueda ser retenida, Señor, pueda llegar a los corazones de mis hermanos, que ellos puedan comprender, Señor, la inmensa gracia incontenible de este pacto establecido sobre mejores promesas. Te doy gracias, Señor, por esta noche, y te pido, Padre, por cada uno de los hermanos que están aquí en esta noche, los que están también en sus hogares. Oro por ellos, Señor. Padre, en tu trono de la gracia, sé, Señor, que hay un lugar especial para los que sacan tiempo de su tiempo y hacen un sacrificio para venir y honrar tu palabra. Ellos no están escuchando, Señor, por deporte y por hobby. Ellos saben que solamente en tu palabra hay vida eterna. Tu palabra dice que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Padre, yo te pido que cada una de las necesidades de mis hermanos, todos ellos, Señor, están llenos de necesidades físicas, espirituales, familiares y económicas. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor amado, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que conoce la necesidad de cada uno de ellos, Señor, obre en ellos. Milagros, sanidades, puertas abiertas. Corazones sean consolados, Señor, por persecuciones. Corazones sean consolados, Señor, por tristezas, por soledades. Corazones, Señor, sean consolados de todo lo que haga falta en el nombre de Jesucristo. Oramos por las familias, Señor, para que tú unas cada día más a las madres con los hijos, a los hijos con las madres. Une, Señor, a las parejas. Une, Señor, a los hermanos. Une, Señor, a cada familia que se encuentra aquí reunida y los que están con nosotros, porque estamos en un solo espíritu. Oro también, Señor, por todos mis hermanos que están orando en sus casas, desde el lugar donde estén, Señor. Yo me uno a sus necesidades, a sus situaciones, pidiendo, Señor, por ellos, en el nombre de Jesucristo, que a partir de hoy haya